A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de neurología y algo más. Conmigo y a mi lado tengo a la doctora Paola Aravena. Ella es médico de la Universidad de Chile, hizo su beca de medicina interna en la Universidad de Chile y de hematología. Posteriormente estudió en el Princess de Toronto, en Canadá, e hizo su subespecialidad en citometría de flujo. Después hablaremos de eso. Actualmente ella trabaja en la Clínica Las Condes, es médico residente de ahí, y en el Centro de Investigación de Hematológico de Precisión. Además es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Hematología. Como ven, una persona especialista que a tan corta edad tiene tantos títulos, y vamos a hablar justamente de enfermedades que tienen que ver con la hematología, con la sangre. Así que bienvenida, Paolita. Hola, encantado, muchas encantado. Gracias por tenerte. No, gracias por la invitación. Además, Paola es amiga personal mía y fuimos compañeros de curso en algún momento en la universidad. Bien, hoy día quiero que nos digas y nos hables de ciertas advertencias, de ciertos signos, síntomas que los pacientes tienen o que consultan, y que puede detrás de esos síntomas que aparentemente son tan sencillos, tan simples, encubrir una enfermedad de índole hematológico que tiene que ver con la sangre. Entonces, ¿cuál es tu experiencia respecto de eso? ¿Cómo llegan? ¿Cómo sospechas tú y cómo los pacientes preguntan respecto de eso? A ver, en general los pacientes cuando llegan por primera vez a la consulta, bueno, muchos son derivados, pero hay algunos que van espontáneamente. Por ejemplo, por la aparición de moretones que antes no tenía. Eso me llega mucho a mí, y no son golpes. No, son moretones. Sí. Entonces, una causa común de consulta son los trastornos hemorragíparos, ya es decir, el sangrado. Y el sangrado puede ser sangrado de nariz, sangrado al cepillarme los dientes, llenarme de moretones, o lo más finito que son las petequias, que son unos puntitos rojos que habitualmente aparecen en las piernas. A veces pueden haber sangrados más profundos, como sangrados de las articulaciones. Alguien que, por ejemplo, va a operarse o, por ejemplo, se saca una muela del juicio y resulta que tiene que volver en la tarde porque sigue sangrando, vuelve al día siguiente y no sabía que tenía un problema. Y no para de sangrar. Entonces, a veces hay pacientes que consultan después de algún evento quirúrgico que tuvieron un pequeño sangrado desproporcionado a la cirugía, o a veces porque algún familiar le contaron que, entonces a veces van porque tienen como dudas, quieren saber. Y, por ejemplo, una mujer que tiene menstruación abundante, que esa menstruación te lleva a una anemia, eso también se tiene que descartar con un trastorno, digamos, de sangrado que tenga ella. Mira. Entonces, cuando un paciente sangra, este sangrado puede ser nací con el problema y a lo mejor pasó inadvertido, o de repente hay alteraciones que adquiero con la edad, ya a veces asociado a algunas enfermedades, o a veces a drogas también. ¿Qué drogas? Por ejemplo, lo clásico es la aspirina. La aspirina que mucha gente toma para diferentes cosas, incluso hay gente que toma aspirina porque me dijeron que era bueno. La aspirina es un poderoso bloqueador de las plaquetas, que son nuestras células que frente a un daño son las primeras que, digamos, detienen la hemorragia. Y la aspirina es un inhibidor muy potente, por lo tanto, la gente que toma aspirina tiene más propensión a que si me golpeo, me corto, por ejemplo, sangre un poco más de lo habitual. ¿Ya? ¿Y cuánto es más de lo habitual? Porque también es cierto que uno se hace un corte en la mano, pucha, no deja de sangrar, y te pasas de nuevo y sigue sangrando. ¿Cuánto tendría que esperar general, uno para que... un sangrado que dure más de 10, 15 minutos? ¿Es sospechoso? Eso claro, es sospechoso. Por ejemplo, dentro de las causas de trastornos de coagulación que yo heredé, lo más común es la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Es lejos lo más común. Y esta es una enfermedad que en general tiene una herencia dominante, es decir, si mi papá o mi mamá tienen el von Willebrand, los hijos lo van a heredar. ¿Hombre y mujer? Hombre y mujer. Lo que pasa es que la forma de presentarse el von Willebrand es distinta entre cada persona. No es que si mi papá es muy severo, mi mamá es muy severa, yo voy a tener los mismos síntomas, a veces más leve.
Entonces, por ejemplo, esos síntomas aparecen desde que uno es pequeño. ¿Y qué síntomas pueden ser? Sangrado de nariz recurrente. ¿Ya? Es muy común que uno con los resfríos, ¿no es cierto?, se te congestiona la nariz y puede sangrar. Pero estos son sangrados de nariz recurrente. ¿Por las dos narices? Puede ser por cualquiera de los porque dos lados. Eso es importante. Claro. Si sangras por una nariz... Habitualmente un problema local. Local. Puede ser cualquiera de los dos lados, pero un sangrado de nariz que tú acudes en más de una oportunidad al servicio de urgencia. O sea, es un sangrado de nariz que finalmente el otorrino es el que te ayuda a detenerlo. Si eso uno le agrega que cada vez que me cepillo los dientes, no teniendo una patología dental, sangro de las encías, o si, por ejemplo, cuando se cambiaba los dientes de leche sangraba un poquito más, esos son síntomas que se asocian a este trastorno de hemostasia que llamamos primaria, es decir, se altera o un problema de las plaquetas o un problema de factores que son los que participan en esta primera parte de la coagulación. Es como el primer auxilio. El primer auxilio. Ya. En cambio, otra causa que es muy común y que probablemente resuena más que el von Willebrand es la hemofilia. Claro, toda la gente conoce la hemofilia. Que es un trastorno también hereditario, pero este es ligado al sexo. Es decir, la madre es portadora de hemofilia y se lo va a traspasar a un hijo hombre, ¿ya? Y en este caso, la mayoría de las veces uno hace el diagnóstico desde pequeño. ¿Por qué? Porque en el fondo los niños son muy inquietos, ¿no es cierto? Están todo el día jugando, entonces se caen más, ¿no es cierto? Y frente a esos golpes hacen grandes moretones, incluso pueden hacer sangrados articulares, se andan en bicicleta, ¿no es cierto? Pero generalmente ahí hay un antecedente familiar. Se conoce algo, se conoce. Pero hay un 30% de las hemofilias, sobre todo la hemofilia A, que es la más frecuente, que se asocia a un factor 8 deficiente, que es una mutación, es decir, no hay antecedentes familiares. O sea, pero esa mutación ocurre de en manera la vía congénita. Puede ser en la vía intrauterina de ese niño, ¿ya? O que la mamá tuvo alguna mutación y tampoco lo sabe. De hecho, existen mujeres portadoras de hemofilia. Un 30%, no es un poco. 30, es harto. Es harto. O sea, podría ser que no tuviera ningún antecedente y tiene hemofilia. ¿Y esa hemofilia es heredable después? Sí. ¿La mutación se hereda? Se hereda. O sea, es de nuevo. O sea, claro, y un 30% es bastante. Lógico. Entonces, eso es un síntoma bastante común y es muy común en realidad. De repente, no sé, un cirujano que tiene que operar a un paciente y de repente le toma exámenes de coagulación y están alterados, entonces uno tiene que ir y muchas veces suspender la cirugía cuando es programada para un poco ver cuál es el riesgo de ese paciente, porque a veces son asintomáticos. ¿Tú hablaste de hematoma o hablaste de moretón? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? En el fondo el nombre como médico es hematoma, pero la gente lo conoce como moretón, ¿no es cierto? ¿Y qué moretón uno tiene que consultar? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo la extensión? Mira, ¿cómo? habitualmente lo que ocurre en estos casos es que muchas veces son, digamos, estos hematomas, que son estos moretones, son de gran tamaño, son profundos, duelen. ¿Ya? No es el típico moretón que me pegué por un golpe en la canilla. Ya, no, ya. Son moretones profundos que duelen, que son recurrentes y que muchas veces frente a una cosa muy suave, por ejemplo, no sé, me pasa a llevar con la punta del mueble, me salen moretones. Ya, pero eso generalmente yo los tengo desde que soy pequeño. De acuerdo. Ya, pero uno a veces sin tener estos síntomas puede tener síntomas, por ejemplo, de adulto. Eso. Y eso a veces se ve porque hay una alteración de las plaquetas. Cuando las plaquetas bajan, porque las plaquetas son nuestro principal como caballito de batalla frente a los sangrados, existen enfermedades en que las plaquetas bajan de lo normal y eso da síntomas. Generalmente pequeñas lesiones aquí como en la parte del empeine. Como pontiforme. Las he visto en pacientes. ¿Y qué hace uno cuando ve algo? Sangrado en encía. Ahí el primero... obviamente si tiene síntomas de sangrado hay que derivarlo. Por lo menos se podría adelantar con un hemograma para que el paciente vaya con un examen, porque no todas estas lesiones que tú ves son asociadas a una baja de plaquetas. De acuerdo. También pueden verse por otras enfermedades. Y muy brevemente, ¿qué estudio se hace en este tipo de pacientes que están sangrando? ¿Qué les pide? Lo que hacemos nosotros es un estudio basal, que es en el fondo un hemograma con el recuento plaquetario. Pedimos el tiempo de protrombina y el TTPK, ya que son
2 estudios que miden las principales vías de la coagulación y que se asocian a ciertos déficits de factores. Y se demoran más en los pacientes que están Por ejemplo, afectados. si yo tengo un paciente con von Willebrand o con hemofilia, el TTPK se alarga. Si el valor normal, por ejemplo, es 35, puede tener 45, puede tener 50. Eso en la práctica, para explicarle a la gente qué es el TTPK, qué es El eso. TTPK es un examen de sangre que en el fondo mide cuánto demora en producirse el coágulo en un laboratorio, y esa vía se asocia a la vía de la coagulación, que donde participa el factor 8, el factor 9. Perfecto. En Sí. cambio, la protrombina, que si está baja también, es decir, nosotros la medimos con un porcentaje, que si ese porcentaje es bajo, esa se puede asociar a una falta de producción de la protrombina, ya del tiempo de protrombina, y generalmente esa se asocia de repente a enfermedades del hígado, porque el hígado sintetiza factores de coagulación. Perfecto. Entonces, cuando hay daños hepáticos, habitualmente tenemos la protrombina baja, pero el déficit de factor 7, que también existe heredable, se caracteriza por tener protrombina baja y muchas veces no tienen síntomas. O sea, son 2 vías diferentes. Son 2 vías diferentes. Para producir el coágulo. Sí. En una sirve un examen y en la otra sirve el otro examen. El otro examen. Perfecto. Eso sería como una forma global de evaluar a estos pacientes. Sí. Y después, bueno, van a venir estudios más específicos, que eso ya es del resorte del Claro, especialista. probablemente son genéticos también, Claro. estudios. Bueno, claro. Y eso se complica la cosa. Pero básicamente lo que hemos explicado acá es que no cualquier moretón, digamos, no se preocupe si tiene un moretón de vez en cuando, eso puede ser normal. Y que puede estar asociado a los medicamentos que estás tomando, por ejemplo la aspirina u otro antiinflamatorio. Incluso, aunque uno no lo crea, los antidepresivos, que es tan común, los También. antidepresivos, claro, es muy común que los pacientes de repente, un par de meses después que toman antidepresivos, de repente consultan por moretones porque el antidepresivo altera una secreción particular que tiene la plaqueta. Entonces es muy común que de repente hagan moretones que antes no tenían. O sea, los medicamentos hay que tener mucho ojo, pero no todos hay que preguntar, pero si son contundentes, son dolorosos, son grandes, son extensos, o si son muy seguidos, obviamente que hay que consultar. Esto es una patología que puede deberse a una cosa menor o a una cosa mucho mayor. Muy bien, y aquí hemos terminado con un capítulo de neurología y algo más. Agradecemos a la doctora Paola Aravena por nuevamente haber venido a nuestro programa, y nos vamos a ver en otro capítulo del mismo grupo de enfermedades hematológicas. Así que nos vemos, adiós. Adiós. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.